Muy buenos días, sean bienvenidos al seminario en línea sobre transformación digital de la industria hacia la excelencia operacional. En 5 minutos comenzaremos con la sesión para dar oportunidad a todos los registrados de que se conecten sin ningún problema. Muchas gracias a todos por su espera. Aprovechamos esta oportunidad para invitarles a formar parte de nuestras comunidades en Facebook y Twitter. En sus pantallas pueden ver cuáles son nuestros usuarios en estas redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Emerson Automation Latam y en Twitter como @EMR_auto_Latam. Si desean compartir la experiencia de este seminario en línea, nos pueden mencionar en las redes sociales haciendo algún comentario y además utilizar el hashtag IIoT, que igualmente lo tienen en sus pantallas. Este es uno de los seminarios online de Emerson que se ofrecen para dar a conocer actualizaciones y nuevas soluciones sin que usted deba salir de la comodidad de su lugar de trabajo. Mi nombre es Paola Medina y actualmente formo parte del equipo de marketing para Emerson Automation Solutions y en esta oportunidad seré la facilitadora de este seminario online. Antes de comenzar, me gustaría mostrarles las herramientas y opciones que tienen disponibles el día de hoy para disfrutar del seminario online. Por ejemplo, si presentan alguna dificultad durante el desarrollo del seminario, pueden hacer clic en el botón de color amarillo que tiene un signo de interrogación y se encuentra ubicado en la parte inferior de sus pantallas. Igualmente, en cualquier momento de la sesión pueden hacernos una pregunta utilizando la opción del botón morado que se encuentra en la parte inferior con las letras Q y A. Si la pregunta es de interés particular, se les enviará la respuesta a través del panel donde hicieron la pregunta o comentario. Si es considerada de interés general, aprovecharemos la oportunidad para, al finalizar el seminario, dar una respuesta en vivo y que todos puedan conocerla. Si desean contactar a nuestro experto del día de hoy directamente, pueden utilizar el botón azul ubicado en la parte inferior de sus pantallas. En la ventana de recursos también tienen a su disposición el día de hoy el enlace directo a nuestra solución PlanWeb, material descriptivo referente a nuestra reunión anual de usuarios, el Emerson Global Users Exchange, y un enlace a un webinar grabado que contiene más información sobre la transformación digital y qué tan preparadas están nuestras industrias para su adopción. Estos temas serán ampliados por nuestro experto Guido Manghieri el día de hoy. Antes de iniciar con la sesión y darle paso a nuestro experto, nos gustaría conocer cómo se enteraron de este seminario. En sus pantallas aparecen diversas opciones: invitación por un email de Emerson, alguna publicación en redes sociales, alguno de nuestros ejecutivos o representantes, un compañero de trabajo, a través de nuestro website o algún correo adicional. Simplemente pueden escoger alguna de las opciones y luego hacer clic en el botón Submit. Muchas gracias a todos. Otra pregunta que queremos hacerles antes de comenzar es ¿cuántas personas lo acompañan el día de hoy? Muchas veces nuestros usuarios se conectan todos en una sala y hay más de una persona visualizando el seminario. En sus pantallas tienen un cuadro de texto en el que pueden ingresar el número de personas con el que se encuentran el día de hoy y luego igualmente hacer clic en el botón Submit. Muchísimas gracias a todos por su participación. Ahora sí los dejo con nuestro experto Guido Manghieri. Él es director de IIoT y Transformación Digital para Latinoamérica y nos ayudará con el tema que hemos venido a compartir este momento. Muy buenos días, Guido. Muy buenos días, Paola. ¿Cómo estás? Muy bien, te dejo con la audiencia. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a avanzar, vamos a hablar un poquito durante el día de hoy de transformación digital dentro de la industria y hacia la excelencia operacional. Como escucharon, mi nombre es Guido Manghieri, como líder de transformación digital para Latinoamérica. Y antes de comenzar a hablar de transformación digital en sí, hablemos un poco de el cambio. Antes de comenzar vamos a hablar de seguridad. Nosotros tenemos dentro de Emerson nuestros valores principales y seguridad es uno de los principales que tenemos hoy por hoy. Tenemos 12 comportamientos que salvan vidas
y el comportamiento número 1 justamente es que la seguridad es una elección, no es algo que dejamos a la suerte, sino lo tenemos en cuenta en todas las cosas que hacemos. Entonces también nosotros dentro de nuestro día a día siempre plantearnos cómo podemos pensar en seguridad y hacer nuestro trabajo más seguro. Entonces ahora sí, vamos a hablar un poco de nuestra agenda y como mencionaba, vamos a hablar de cambiar o no cambiar, cómo transformamos en realidad lo que sería el concepto de transformación digital, algunos casos reales y finalmente algunas recomendaciones. Y por supuesto, luego de eso, responder algunas preguntas, digamos, de la audiencia. Entonces planteemos el tema de cambiar o no cambiar. Es muy importante que toquemos este tema cuando hablamos de transformación digital, justamente por el nombre lo dice, y el concepto de qué es lo que tenemos que hacer para realmente adoptar una transformación digital dentro de lo que sería el entorno industrial. Si nos vamos hacia atrás, hacia el año 1997, ya se hablaba del concepto de innovación. Uno de esos libros era el dilema del innovador, y justamente planteaba que compañías que estaban bien establecidas, que eran reconocidas, que tenían muy buenas prácticas, adopción de tecnología, no tuvieron en cuenta condiciones de contorno, distintas variables, digamos, dentro de su mercado o que tocaban a su mercado y que podrían cambiar las condiciones de juego. Y lo interesante es que justamente hace más de 20 años atrás estábamos hablando de estos conceptos y vimos que compañías, por ejemplo, como Kodak, como Blockbuster, digamos, realmente fueron afectadas por este concepto. Pero uno diría, bueno, ok, estamos hablando de hace 20 años atrás. Hoy estamos en el año 2019, ¿no? Pero en el año 2019, de hecho, cuando hablamos de innovar y hablamos de tratar de hacer cambios que pueden ser disruptivos o quizás evolutivos, no tan disruptivos, haciendo una encuesta dentro de lo que sería el mercado, nosotros durante un evento que es el Emerson Global Users Exchange, que es el evento de usuarios de tecnología de Emerson, cuando hicimos la encuesta de qué era lo que hoy impedía un poco realizar el cambio, impedir la innovación, vemos acá en pantalla que el factor número 1 justamente es la cultura de aversión al riesgo, es decir, los cambios culturales y de hecho también tratar de mantener status quo, siendo esos los principales factores a la hora de tratar de realizar innovación o tratar de implementar cambios. Por supuesto también hay otros factores, pero es interesante ver justamente que al día de hoy, digamos, incluso con motivos para cambiar, con buenos motivos y digamos, razones económicas y razones de tecnología, este sigue siendo un factor muy importante. Entonces, bueno, todo esto desde el lado conceptual, creo que todos lo tenemos también un poco incorporado. Sabemos que a veces es difícil cambiar y, digamos, uno por naturaleza tiene resistencia al cambio, pero si uno lo lleva a la práctica, si lo cuantificamos realmente, también existe un motivo, digamos, que impulsa realizar ese cambio, por más difícil que sea. Entonces, si nosotros consideramos lo que sería las condiciones de contorno dentro de un marco competitivo, uno trata de realizar y obtener una ventaja competitiva estando en lo que se define como un cuartil superior dentro de su mercado, siendo el que está en el primer cuartil o el cuartil superior, la compañía que tiene menores costos, que opera más eficientemente, que no tiene, digamos, que tiene reducción de eventos de seguridad. Y de hecho, si nosotros consideramos dentro de las áreas que se podrían analizar y que existe una oportunidad muy grande, existe justamente el área de proyectos y el área de operaciones. En el área de proyectos vemos que distintos estudios indican que hay una oportunidad de 430 billones americanos, 430 mil millones de dólares, en lo que sería implementación y eficiencia de proyectos, alrededor del concepto de certeza de proyectos, eliminando costos, reduciendo lo que sería la complejidad y pudiendo trabajar con cambios de último momento. Y por otro lado también, esto por supuesto es cuando nosotros construimos nuestras plantas o nuestras instalaciones industriales,
Pero también esos complejos, digamos, después operan alrededor entre 20 y 60 años, que también, de alguna manera, tenemos que ir modernizándolos y trabajando, y ahí existe una oportunidad de $1 trillón americanos, también en oportunidad. Y esto se viene dado principalmente a través de 4 grandes grupos o áreas, que sería la mejora de seguridad, de confiabilidad, lo que sería la eficiencia energética y reducción de emisiones, y optimización de la producción. Y vamos a ver que durante el día de hoy, o los minutos que tenemos, vamos a hablar bastante, nos vamos a enfocar del lado de operaciones y de estas cuatro áreas. Pero bueno, estos números, y de hecho estoy seguro que han visto otros números también de análisis de mercado y diciendo que existe una oportunidad de implementar transformación digital, pero la realidad es esos estudios en general o estos números son muy altos, ¿no? Como 20.000 pies de altura. Entonces, ¿cómo hacemos para llevarlo más a nuestra realidad y para llevarlo a poder acelerar lo que sería el beneficio, empezar a capturar algunos de estos beneficios mencionados aquí? Entonces, bueno, por supuesto, el concepto, tratar de hagamos realidad la transformación digital. Entonces, vamos a comenzar con algunos conceptos principales que, por supuesto, que sería la transformación digital y la Internet de las cosas. Por un lado, nosotros en Emerson, una de las cosas que analizamos, y teniendo en cuenta el crecimiento, digamos, exponencial que existe en elementos conectados en los próximos años, y vemos como cada vez los elementos conectados en nuestra vida diaria a nivel industrial aumentan, como mencionaba, exponencialmente. Entonces definamos el concepto de Internet de las cosas, que sería como el habilitador de esa transformación. ¿Y por qué Internet de las cosas? Porque básicamente el concepto es un conjunto de sensores, actuadores y el software, o si quieren los algoritmos, que al final del día, conectándonos, nos permiten esa transformación de datos que ofrecen en información. Y esa información es información que tiene valor y me permite actuar. Entonces eso es lo que nosotros llamamos la información accionable. Y esto es justamente una de las bases de la transformación digital, porque a veces suele surgir el concepto de optimizar, el concepto de lo que sería inteligencia artificial o lo que sería machine learning, pero lo que no tenemos quizás en cuenta es establecer bien la base de dónde salen esos datos que estoy tratando de optimizar o que estoy tratando de mejorar. Entonces, bueno, IoT o Internet de las Cosas, Internet of Things, un concepto, digamos, que conocemos a nivel personal. De hecho, existen distintas aplicaciones en nuestra vida diaria. Estos son solo algunos ejemplos, donde, por supuesto, cosas como nuestros celulares, termostatos inteligentes, como el que vemos acá, llamado Sensi, que también es un termostato de Emerson, el concepto de los smart socks con niños, o los smartwatches, cuando salimos a hacer ejercicios y podemos monitorear distintas variables que antes no podíamos monitorear. Esto es todo muy interesante a nivel personal, pero siempre está la duda de ¿es posible implementar este tipo de cosas en un entorno industrial? Siempre es como que vemos cosas muy cool, muy interesantes, pero uno dice, bueno, pero ¿cómo hago realmente? ¿Existe esto a nivel industrial y cómo sería ese nivel de adopción? Entonces, con el concepto de Internet de las Cosas, IoT y transformación digital, una de las cosas que nos gustaría hacer es preguntar a la audiencia si creen que es posible aplicar IoT en la industria. Entonces, para eso, justamente queríamos hacer una consulta que era, primero, a la audiencia, preguntar, ¿cuentan ustedes con un plan de transformación digital en su compañía? Y hago hincapié en que estamos preguntando en un plan de transformación digital, no la idea o la iniciativa, sino un plan con una visión y con un roadmap con objetivos establecidos. Entonces le damos unos minutos, justamente mientras también estoy hablando, digamos, para que contesten esta pregunta. Vemos el resultado y es interesante ver, probablemente no sorprendentemente, que el número 1 es no lo sé,
y el siguiente es interesante ver que el 33% contesta que sí. Entonces lo que vamos a ver alrededor de cómo vamos avanzando, digamos, en la presentación, si al final del día las respuestas van a ser las mismas o no, y por supuesto, digamos, también abiertos a discutirlo. Una pregunta adicional que nos gustaría hacer, justamente bastantes personas respondieron que sí. ¿En qué etapa creen que ustedes se encuentran dentro de ese plan de transformación digital? En la creación de la visión, es decir, tratar de ver qué es lo que quiero alcanzar al final del día y esos KPIs que quiero implementar o que quiero mejorar, más que implementar. Estamos alineando la organización, es decir, estamos armando los departamentos, estamos tratando de poner prioridades. En realidad poniendo las prioridades luego de alinear la organización y alrededor de inversiones. Tratando de justificar a ciertos pilotos de transformación digital que nosotros ya hemos pensado, o en la ejecución. Y finalmente, por supuesto, las personas que contestan, aún no lo sé, digamos, en qué etapa nos encontramos. Entonces, bueno, si vemos los resultados, es interesante y de hecho va bastante alineado con la visión de... Hay muchas compañías que están justamente estableciendo una visión, están tratando de decir, ok, ¿qué es lo que queremos lograr con la transformación digital? Y de hecho, también, ¿qué es para nosotros? ¿Qué representa la transformación digital? Porque también es, a veces, es un concepto en general, pero realmente después se empieza a aplicar particularmente a las distintas compañías. Algo a mencionar, justificación de pilotos. También vemos que hay algunas personas que han estado respondiendo, y también es interesante ver la relación de que no tenemos respuestas en priorización de inversiones y no tenemos respuestas en alrededor de ejecución de pilotos. Es decir que creo que en general en la audiencia estamos hablando de una etapa donde estamos creando y estamos desarrollando lo que sería el plan de transformación digital y la ejecución de ese plan. Ahora, recuerdan que habíamos hablado del concepto de Internet de las Cosas y dijimos, cuando empezamos con las preguntas, ¿es posible aplicar en el entorno industrial el Internet de las Cosas? Y creo que parte de las respuestas nos están diciendo que sí, pero también interesante mostrar que por más de 10 años, por ejemplo, sensores industriales inalámbricos han estado siendo instalados alrededor del mundo y que han estado habilitando justamente el Internet de las Cosas. Recuerdan el concepto que hablábamos de sensores, actuadores, software que transforman los datos en información accionable. Esos datos, en estos últimos años justamente, se han empezado a alimentar fuertemente y hoy por hoy aún justamente estamos en el proceso de, tenemos los datos tradicionales en el marco industrial, como pueden ser, digamos, variables tradicionales como presión, temperatura, caudal, pero también se van incorporando elementos como medición de corrosión, medición, digamos, de lo que se llama location awareness o medición de gases tóxicos, incorporando tecnologías de medición de sensores inalámbricos y, de hecho, hoy por hoy también conceptos de medición no intrusivos. Entonces, esta es la base de lo que sería un ecosistema digital que me permite alcanzar la transformación digital. Entonces, ¿cómo se vería un ecosistema digital? Bueno, vamos a ver en el siguiente slide. Acá vemos que se ve representado el ecosistema digital. En realidad uno lo ve así y se ve un poco complejo, pero si me dan unos minutos como para ponerlo de una manera un poco más para ayudarlos a ver un poco cómo se lee este slide. En realidad es un concepto muy, muy simple que está representado a la izquierda, que es, de vuelta, cuando hablamos de los datos, a la izquierda abajo, vamos pasando a través de una conectividad segura y confiable a mis elementos de software analítico, que es el que me permite justamente ese valor agregado, y eventualmente obtener también o utilizar también servicios que también pueden ser asociados a esos algoritmos o a ese software. En otras palabras, como vamos desde el campo, desde la medición real, para poder conectarme de una manera segura, para poder llegar a la etapa de análisis y ahí sí poder empezar a optimizar y poder hacer un análisis más profundo.
Si ven, en la izquierda también en color celeste, lo que vemos son lo que llamamos soluciones fundacionales. O en otras palabras, lo que es la automatización y toda, digamos, la inversión que han estado realizando en general en la industria a nivel de automatización tradicional, con los elementos de medición, sistemas de control, monitoreo de activos, algunos controles avanzados. Todo eso ha estado siendo desarrollado. De hecho, hay conceptos de control avanzado que tienen muchísimos años y que se implementan en la industria, pero lo interesante es el concepto de poder incorporar, por un lado, mis mediciones, que digamos lo podemos hacer a través de conectividad inalámbrica, conectividad no intrusiva, en Emerson lo llamamos Pervasive Sensing, y podemos incorporar esos datos que me permiten armar mis modelos para realmente poder tener esa medición y esa implementación. Acá vemos de vuelta algunos ejemplos de plataformas y software de optimización, y de hecho también lo que podemos ver es modelos como servicio o SaaS, Software as a Service, en algunos conceptos. Yendo un poco hacia adelante y preguntándonos, ok, bueno, esto es como luce un ecosistema digital, pero ¿cómo empezamos? O sea, ¿qué hago? No puedo decir voy a implementar todo inmediatamente, sino lo que tengo que hacer es decir de qué manera es más eficiente y realmente mi compañía o mi empresa, mi planta, tiene sentido ir implementando e ir expandiendo las distintas áreas para poder obtener un retorno de la inversión y tener un approach, lo que sería sustentable. Entonces, típicamente, las preguntas son, ok, ¿cómo llegamos? ¿Dónde empezamos? ¿Cómo aceleramos el proceso? Y es interesante ver, digamos, las respuestas que tuvimos hace unos minutos, donde decían, estamos creando nuestra visión. Y justamente a la hora de crear la visión es donde, digamos, nos planteamos esto. Una encuesta, digamos, a distintas compañías alrededor del mundo, a nivel ejecutivo, justamente el punto número 1 y el 90% de las personas que respondieron consideran que es fundamental tener un roadmap que me indique, ok, ¿cómo vamos a hacer para alcanzar mis objetivos? Pero solo el 20% hoy por hoy consideran que tiene una visión clara de ese roadmap y también la visión clara de cuál va a ser el beneficio que voy a alcanzar. Lo interesante también en esta encuesta es ver que casi el 80% de las personas que respondieron, de las compañías alrededor del mundo, mencionaron que tienen pilotos implementándose o que están trabajando sobre pilotos. Entonces acá vemos la importancia de por qué crear esa visión, por qué crear ese roadmap, porque la idea es justamente que al implementar pilotos, nosotros lo que podamos hacer es, primero, poder medir el impacto, segundo, poder utilizar ese beneficio, de ese retorno de la inversión, de ese impacto del piloto, para poder expandir ese piloto y también replicarlo dentro de la compañía y empezar a implementar nuevos pilotos. Entonces, ¿cómo nosotros desde Emerson, digamos, lo vemos este concepto de tener esa visión y crear ese roadmap? ¿Se acuerdan que a nivel operacional habíamos hablado de 4 grandes grupos? ¿Sí? Pero, de vuelta, lo primero que tenemos que hacer como factores de éxito críticos es tratar de asociar, digamos, lo que sería la operación, la implementación de pilotos, y tomar la decisión de hacer de tecnología, pero basado en Vamos a darles unos minutos a nuestro experto del día de hoy para que se pueda volver a conectar. Estamos experimentando algunos problemas de audio con él.
Hola, continuamos. Listo, Guido. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Tuve un problema de comunicación, se me cortó el teléfono, por supuesto, como iba a pasar, digamos, en un webcast de transformación digital. Ok, entonces, de vuelta, tenemos que tener en cuenta que cuando estamos hablando de soluciones escalables es que, por ejemplo, a veces implementamos un piloto donde no consideramos lo que serían los distintos permisos, seguridad, si incluimos IT, por ejemplo, en lo que sería las prácticas de instalación de servidores, de comunicación, etcétera. Entonces, de vuelta, considerar los distintos factores que me van a permitir hacer escalable esa solución. Y como tercer punto, y no porque sea menos importante, sino que de hecho es uno de los más importantes, es en el talento, en nuestra gente, invertir tanto en nuestra gente como en la tecnología. Tenemos que tener en cuenta que al final del día la tecnología va a ser una herramienta más, pero lo que tenemos que hacer es tener en cuenta cómo vamos a modificar los procesos o cómo vamos a adaptar la tecnología a los procesos que queremos implementar y al mismo tiempo cómo vamos a entrenar a nuestra gente para que pueda utilizar esa tecnología y al final del día poder obtener ese retorno de la inversión. Entonces, teniendo esos factores de éxito críticos y como mencionábamos antes, considerando las 4 áreas en lo que es la operación, tenemos que armar ese roadmap pensando en el destino, qué es lo que quiero alcanzar y cuál es mi meta a través de la transformación digital. Entonces, si consideramos seguridad, confiabilidad, energía y emisiones y producción, es plantearnos, como vemos acá como ejemplo, qué es lo que queremos. Digamos, en seguridad, tomémoslo, 0 incidentes, 0 lastimados. Ese es mi objetivo. Y a partir de ahí es realmente que voy a empezar a armar este plan. Y lo mismo con los siguientes elementos y con nuestra fuerza de trabajo, justamente dándole el empoderamiento y las herramientas, necesarias. Entonces ahí es cuando realmente justamente decimos, ok, este es el plan y este es el roadmap que quiero hacer con esa meta, digamos, ya en mente. En Emerson decidimos representarlo un poco gráficamente en lo que sería el roadmap de transformación digital, donde vemos de vuelta lo que serían los business drivers, en lo que es la operación, de vuelta los 4 elementos que mencionamos antes, o las 4 áreas que mencionamos antes, y lo que se ve gráficamente siendo, digamos, el centro de donde voy y lo que sería mi visión de transformación digital o mi visión de futuro. Y tener en cuenta los business enablers, porque al final estos son mis drivers, pero también tengo que tener en cuenta mis enablers, que son realmente los que me van a permitir alcanzar eso. Entonces tenemos por un lado lo que sería la organización y por otro lado lo que es sistemas y datos, porque de vuelta lo que tenemos que tener en cuenta es estos enablers que son los que me van a permitir alcanzar los resultados. Por otro lado, vemos que cada una de estas áreas, justamente lo que queremos es decir, miren, seguridad es un concepto bastante amplio, ¿no? Entonces, cada uno, consideramos que tiene sus subsegmentos, y esos subsegmentos, justamente lo que queremos hacer es bajarlo a la tierra, como lo diríamos simplemente, o poder ponerlo de una manera mucho más tangible. Entonces, en lo que sería cada una de estas áreas, trabajar en subsegmentos. Y de vuelta, tomo seguridad. Cuando hablamos de seguridad, justamente tenemos distintos conceptos, como es el manejo de las alarmas, ciberseguridad, seguridad personal, seguridad física o seguridad de procesos. Y vemos que cada uno de esos segmentos justamente puede tener un impacto y puedo armar, digamos, un plan alrededor de eso. Entonces, justamente lo que hacemos es trabajarlo, digamos, sobre cada una de estas áreas para obtener los resultados deseados. Nuevamente, gráficamente, ¿cómo lo vemos? Esto sería un ejemplo de cómo quedaría mapeado ese roadmap de manera en la cual lo mencionamos. Y, como mencionamos antes, tratar de alinear, justamente para acelerar este proceso, lo que serán nuestros gaps, digamos, con lo que son capacidades para alcanzar el objetivo, priorizar las inversiones y al final del día también seleccionar los partners adecuados. Porque a veces por ahí lo que tratamos de hacer o trabajamos, digamos, con compañías que están quizá muy focalizadas en algo, pero al final del día
poder tener los partners necesarios para hacer este camino de transformación digital. Ejemplo, no tomar quizás una compañía que hoy tiene una tecnología interesante, pero que realmente no estamos seguros, primero, si esa compañía por ahí va a subsistir en el tiempo, o esa tecnología quizás está demasiado, digamos, en desarrollo en este momento, de lo que sería el loop de desarrollo. Entonces, también poder tener una compañía o el partner que me permita crear la visión y el camino, pero también al final del día me permita acompañarme en la implementación. ¿Sí? No solamente que me hagan, me hagan un plan y me digan, ok, este es el plan, muchos éxitos, sino por ahí compañías que permitan, digamos, hacer el mapeo de ese plan, de ese camino, y al final del día poder acompañar en la implementación. Por supuesto, nosotros, digamos, en Emerson tenemos nuestra experiencia para hacer eso, y también, por supuesto, como parte de un ecosistema digital, trabajamos con partners asociados al mismo tiempo, digamos, para poder justamente brindar y poder caminar y mostrar lo que sería el roadmap de transformación digital. Todo esto suena muy bonito, pero al final del día lo que queríamos también compartir durante este webinar es hablar un poco de casos reales, casos de aplicación reales. Entonces, vamos a tomar algunas industrias y algunos ejemplos. En este caso decidimos tomar, para empezar, una industria de minería. Si nosotros vemos en una operación típica, lo que serían, recuerdan que hablamos de poder armar el roadmap, comenzar pequeño, comenzar con pilotos, ir haciendo la escalable e ir expandiendo resultados de negocios. Estos son solo algunos ejemplos de lo que podrían ser estos pilotos o estas aplicaciones, digamos, con las cuales podríamos comenzar, de acuerdo a, digamos, cuál es mi visión y de vuelta cuál es mi mapeo de roadmap. Y en este caso, una vez que justamente los vamos implementando y vamos obteniendo estos resultados de negocios, ir replicando y expandiendo y amplificando los resultados en un sitio, pero también pudiendo ir compartiéndolos con otros sitios, ya sea en conectividad online o podría ser, digamos, en forma individual y a un nivel más, digamos, corporativo o más, depende del layer en el cual esté trabajando, lo que sería compartir y consolidar la información. Hoy por hoy suena bastante también el tema de cloud computing o trabajo, digamos, con aplicaciones en la nube. Eso es algo que hoy en el marco industrial se puede hacer, digamos, sin problemas. Creo que, digamos, todos los que participan, digamos, han escuchado hablar de esto. La idea también es que justamente sea en un marco industrial y en un marco donde los usuarios tengan, digamos, los privilegios o la jerarquía necesaria para, digamos, no realizar cambios o realizar acciones que puedan perjudicar la operación. Entonces, si nos vamos a ejemplos puntuales, recuerdan que mencioné el Emerson Global Users Exchange. Este es un ejemplo que se mostró hace algunos años. Como pueden ver, si se ve ahí medio pequeñito, en el año 2010, o sea, ya estamos hablando hace casi 10 años atrás, donde ya se utilizaban, por ejemplo, para pilas de lixiviación, lo que sería lixiviación dinámica, producción de cobre, de cátodos de cobre, transmisores de comunicación inalámbrica, que básicamente lo que hacen es manejar la irrigación de soluciones ácidas, y lo hacen en grandes distancias con red mesh, que lo que permite la red mesh es justamente que no haya problemas de interconectividad o de comunicación. Esa misma red autoorganizable lo que hace es enviar las señales a sala de control, y justamente lo que me permite es obtener beneficios tanto en producción como optimización de en este caso, una materia prima como es el ácido, y al mismo tiempo también reducir tiempo de personas, digamos, caminando por estas pilas, que son realmente como caminar en montañas. Yo lo he hecho, digamos, y a veces, digamos, hay que caminar en forma cuidadosa porque es como caminar, digamos, por un terreno, digamos, de piedras. Entonces, este es uno de los ejemplos en minería. Vemos otro ejemplo por ahí en otra etapa de producción. En este caso es una minera en Perú, y estamos hablando de, digamos, lo que serían molinos rotatorios, grandes molinos, digamos, de mucha potencia, donde justamente la solución, a veces hablamos de transformación digital y pensamos en grandes inversiones fastuosas de millones y millones de dólares,
estamos hablando de una solución que por ahí es poner 4 sensores y que me puede realmente lograr un impacto muy grande en la producción. En este caso, medición de lo que sería sobrecalentamientos de motores del motor del horno, y evitar paradas de planta, que en ese momento esta compañía representaba alrededor de $1,500,000 por día. Entonces se solucionó poniendo justamente transmisores inalámbricos, digamos, sobre el rotor para poder medir en forma más precisa temperatura conectado a un sistema de control. Después, hablando un poco de lo que sería la parte de software, como vimos ejemplos donde vemos lo que sería vimos los sensores. Acá lo que vemos son más soluciones donde no se encuentran solamente los sensores, sino también lo que sería, digamos, el software de optimización, donde acá sí es cuando se utiliza justamente Machine Learning e inteligencia artificial, que me permite ir colectando datos, digamos, históricos, y lo que me permite es pudiendo mapear y generar modelos virtuales, y esos modelos poder volcarlos a lo que sería el comportamiento en línea. Es interesante porque este concepto, digamos, y cuando se utilizan, por ejemplo, lo que se llaman engines o lo que serían motores de inferencia, esos motores de inferencia al final del día, digamos, cuando los utilizamos en una forma justamente utilizando esos datos, digamos, tanto en línea como datos de históricos, lo que podemos hacer es asociarlos y poder implementarlos con modelos que me permitan lo que sería mejorar la eficiencia energética, pero también asociado a eficiencia en confiabilidad y en producción. Entonces, esos motores de inferencia me permiten no solamente tener un beneficio, sino que me permiten justamente empezar a cruzar dentro de las distintas áreas y disciplinas, y poder ir obteniendo resultados adicionales. Y estos son algunos ejemplos desde el lado de minería. Si nos vemos un poquito a otra industria, vamos a hablar de refinación y petroquímica. Acá el concepto justamente de top quartile lo vemos representado, y en las 4 áreas que mencionamos antes. Acá vemos en forma muy simple de qué manera o cuál es el impacto justamente en estas áreas que tiene estar en el cuarto o en el primer cuartil, y esto se ve representado al final del día. Nosotros lo hemos visto en la refinería operativa, que puede representar $30 millones al año utilizando de beneficios, utilizando lo que se llama los Emerson Value Improvement Practices. Lo que es interesante también mencionar de vuelta es, este es un caso, pero de vuelta es escalable y lo podemos volcar, digamos, a distintas operaciones. Ahora, ¿qué es un Emerson Value Improvement Practice? Solo como ejemplo, acá vemos listados varias de las tecnologías que se utilizan, o dentro de las prácticas que se utilizan. No están todas, y por supuesto, de vuelta, cuando hablamos es, ok, ¿dónde me voy a focalizar? ¿Dónde voy a comenzar? ¿Sí? Y eso es, al final del día, digamos, mi punto que me va a permitir generar ese retorno de la inversión. Yendo a ejemplos concretos, de vuelta, hay algo para mencionar interesante. O sea, cuando hablamos de Value Improvement Practices, algunas cosas son tradicionales. Se recuerdan que está en la izquierda lo que sería el lado fundacional, y por ahí, digamos, lo que serían las aplicaciones novedosas, o las aplicaciones que hoy, digamos, se suben sobre esas soluciones fundacionales para poder generar valor incremental. Entonces, no es que todo es absolutamente nuevo, y lo que se hace es justamente apalancarse en lo que son las inversiones ya realizadas. Otro caso del Emerson Global User Exchange presentado, donde este caso se refería a torres de enfriamiento, y justamente lo que se hace es un monitoreo continuo, digamos, en lo que serían distintos elementos de activos de planta, para poder ver, digamos, lo que sería, para poder reducir lo que sería el impacto, y también reducir la solución que se implementó, nuevamente sensores inalámbricos con software de optimización. Entonces lo que se apuntó es, por supuesto, a reducir costos de operación, mejorar producción, y también al mismo tiempo mejorar la seguridad, digamos, reduciendo las visitas a planta de áreas peligrosas. A veces sabemos que, no sé, tenemos áreas peligrosas donde tenemos que tener permisos de trabajo que toman muchísimo tiempo, o incluso, por supuesto, estamos con personal, digamos, que no queremos que estén expuestos, digamos, en áreas que tienen cierto nivel de riesgo.
Entonces lo podemos hacer de vuelta a través de sensores y a través de estos softwares de optimización para eliminar lo que sería rondas o presencias, digamos, solamente por prácticas preventivas o por prácticas tradicionales que no consideran, digamos, lo que es el beneficio de la tecnología. Entonces, acá tenemos otro ejemplo, como mencionaba, y si seguimos avanzando, vemos otro ejemplo en una planta química. Esto es interesante porque es otra industria, pero también estamos hablando de hornos elementos rotatorios, en este caso un horno, y esto algo, recuerdan cuando hablábamos de soluciones sencillas, eran mediciones de temperatura, un horno extenso, digamos en puntos intermedios, y que vuelta, no era posible cablearlos, entonces de qué manera poder enviar la señal, digamos, a lo que sería mi monitoreo, y al mismo tiempo saber cuál es el estado de mi elemento primario de medición. Algo para mencionar, por ahí me escucharon que dije online varias veces o en línea, también es interesante porque a veces nosotros tendemos a pensar en línea milisegundos o puntos de control extremadamente rápidos. A veces, digamos, cuando hablamos en línea es con los tiempos necesarios para poder tener una señal, donde por ahí cuando son controles lentos o incluso cuando estamos hablando de prácticas que en vez de tomar mediciones cada semana se pueden hacer por minuto o cada una hora. Entonces también el concepto de online también lo tenemos que tener en cuenta dentro de lo que sería el armado o la ingeniería de este tipo de soluciones. Un ejemplo adicional, me escucharon que hablé de nuevos sensores, lo que sería la medición de corrosión, por ejemplo, sensores que tienen comunicación inalámbrica en redes mesh, de vuelta autoorganizables. Yo muevo los sensores y la red se autoconfigura sola, no necesito tener que hacer ingeniería cada vez que muevo los sensores, pero también lo interesante es detección de corrosión de espesor no intrusivo. Es decir, por superficie podemos detectar lo que serían los espesores de corrosión. En este caso también otro usuario, digamos que a nivel global incluso hasta lo puso como una mejor práctica en su annual report, en su reporte anual. Bueno, avanzando un poquito, también, como me escucharon nombrar del Emerson Global Users Exchange, varios de los ejemplos, todos los ejemplos que mencionamos, digamos, fueron justamente compartidos por usuarios en este evento que se realiza, digamos, una vez por año o a veces hasta 2 veces por año. En este caso, el próximo septiembre tenemos la edición en Norteamérica, en Nashville, Tennessee, y en Europa, el año próximo, en marzo, en Italia, en Milán. Y básicamente lo que hacemos, digamos, este evento está organizado por el board. El board es más del 50% usuarios, o incluso para Europa en 100% usuarios, donde se establece una agenda donde hay foros de industria, foros de tecnología, mesas de mejores prácticas justamente de usuarios o los workcase, e incluso si se ve ahí abajo lo que llamamos los technology exhibits, donde la tecnología está exhibida y la tecnología está presentada y es tangible y se puede ver realmente, digamos, de qué forma es aplicada. También lo interesante es que se presentan las nuevas tecnologías ya en forma aplicada y, por supuesto, soluciones probadas. Esto es algo que recomendamos justamente para usuarios, y más si están buscando, digamos, cómo implementar transformación digital. Es interesante este tipo de eventos. Es un evento que dura alrededor de 4 días y estamos hablando de una participación de alrededor de 3.000 personas. Avanzando un poquito más, nuestras recomendaciones finales que les quisiéramos dar. Hoy por hoy también, cuando hablamos de la transformación digital, si lo viéramos, porque por ahí ustedes ven, hemos hablado de todos estos conceptos y uno dice, sí, pero nosotros ya tenemos nuestras prácticas de mejora continua y por años las hemos venido implementando. Y justamente lo que nosotros planteamos es no solamente la mejora continua. Acá, para poder hacer realmente un salto, es justamente que hablamos de la adopción de transformación digital y pensamos que estas competencias principales que vemos en pantalla son fundamentales al final del día, que es poder lograr ese flujo de trabajo automatizado, es decir, aprender de la experiencia, es decir, de los distintos modelos termodinámicos, modelos de operación,
cómo vamos retroalimentando los modelos, poder tener esa analítica, esa información analítica para soporte de toma de decisión. Por supuesto, movilidad, como todos sabemos, digamos, hoy estábamos más móviles que nunca, pero justamente en un marco industrial. La gestión del cambio, que va alrededor de justamente la gente y los procesos, y por supuesto el desarrollo de talento. Hoy por hoy, lo que sería el desarrollo de talento, entrenamiento, generación de nuevas competencias, es fundamental también a la hora de poder ir tomando provecho de esta transformación digital y al final del día ser más competitivo en nuestra industria. ¿Cómo se puede avanzar, digamos? De vuelta como Emerson, nosotros tenemos lo que llamamos Operation Uncertainty Workshop y básicamente es caminar ese proceso del cual hablamos hace unos minutos, donde justamente establecemos el primer paso en alinear la visión para poder hacer la justificación del diseño, desarrollar una solución y al final del día la sustentabilidad. ¿Cómo podemos hacer para que esos pilotos tengan un retorno de la inversión que autoalimenten justamente el programa y poder ir creciendo el programa en el tiempo? Algo que pasa mucho es que muchas compañías dicen, bueno, voy a esperar a que la tecnología sea madura o voy a esperar a que salga una solución que cumpla con todas las cosas que espero. Lo interesante es ver que incluso ese momento nunca llega, el momento ideal, digamos. Entonces, lo que nosotros recomendamos es, tomar qué es lo que existe hoy, cómo puedo realmente tomar el beneficio y ir generando esa sustentabilidad. Porque si seguimos esperando, o sea, por un lado dejamos de obtener ese beneficio que existe hoy y por otro lado hay un competidor mío que realmente lo está tomando y está obteniendo ese beneficio. Palabras finales de por qué Emerson. Bueno, por un lado nosotros tenemos justamente gente dedicada a lo que sería consultoría de transformación digital, tenemos lo que sería el conocimiento a través de consultoría y a través de lo que serían modelos de más de 6.200 plantillas de equipamiento, es decir, por ejemplo, si tomamos un compresor con determinadas características, lo que tenemos son todo lo que es análisis de causa raíz, todo lo que es el análisis estadístico y lo que podemos hacer es establecer digamos, cuál es su nivel de eficiencia energética y cómo mejorarla, cuál es su performance versus las condiciones de diseño y cuál es su salud de acuerdo a, digamos, poder evitar y poder tener lo que sería conocimiento predictivo y proactivo sobre la parte de salud. Entonces, eso es parte de las plantillas de equipamiento. Y también, digamos, tenemos equipo para lo que sería trabajar en gestión del cambio, y al mismo tiempo justamente con, digamos, lo que sería la consolidación de estos pasos de la concepción de lo que sería la visión de la transformación digital y finalmente lo que es la ejecución de la transformación digital, que no es justamente ese es el punto donde creemos que muchas de esas compañías están hoy, o sea, cómo hacemos para poder ejecutarlo en algo real. Unas palabras finales de Latinoamérica. Nosotros regionalmente estamos hace más de 60 años presentes, tenemos oficinas digamos, en casi todos los países en forma directa y en todos los países, digamos, a través también de nuestros canales. Tenemos plantas de manufactura, algo muy interesante. Desde Latinoamérica incluso servimos a todo el mundo en lo que son las plantas. También tenemos su centro de servicios justamente en los hubs industriales más importantes y tenemos dedicados centros de excelencia y tecnología. Algo para mencionar interesante también es, nosotros asociamos esto también a lo que serían los hubs industriales. Por decir algo, Shale en lo que sería Vaca Muerta en Argentina, o incluso nuestro centro de tecnología de minería, lo que sería nuestro centro minero de excelencia en Santiago de Chile. Ahí se desarrollan soluciones que se aplican no solamente en lo que es Latinoamérica, sino que se aplican alrededor del mundo, en Australia, en Canadá, en otros países mineros también. Entonces, esas serían mis últimas palabras, así que, Paola, te estaría dejando a ver si tenemos algunas preguntas. Muchísimas gracias, Guido. Este es el momento que
Hemos estado esperando para que todos nuestros usuarios y la audiencia que se conectó con nosotros el día de hoy pueda hacer todas las preguntas y aclarar todas las dudas que se hayan generado durante el webinar. Así que tienen a su disposición la ventana de preguntas y respuestas para que comiencen a hacerle llegar todas sus preguntas a nuestro experto del día de hoy. Mientras esperamos que vayan llegando sus preguntas, les recordamos que en la ventana de recursos tienen a su disposición el enlace directo a nuestra solución Plan Web que comentó el día de hoy Guido, por si quieren mayor información. También tienen un material descriptivo y la página web de nuestra reunión anual de usuarios, el Emerson Global Users Exchange, y además un webinar grabado que está en inglés, pero contiene más información sobre la transformación digital y qué tan preparadas están nuestras industrias hoy para su adopción. Por acá tenemos una pregunta que nos llegó, Guido. Nos dicen, yo tengo instalados instrumentos de Emerson, ¿estos se adecúan a la visión de transformación digital o tengo que invertir nuevamente en equipos? Bueno, en realidad parece que le hicimos desde Emerson, ¿no? La pregunta. En realidad, por supuesto, los transmisores de Emerson justamente están adecuados para lo que es transformación digital. Recordemos el concepto que tenemos de lo que es sensores que están cableados y sensores inalámbricos. Digamos, ambos justamente son los que me están dando los datos para poder al final del día llevar a mis sistemas de confiabilidad, a mis sistemas de control. Por supuesto, lo que habría que ver también es, digamos, de qué manera, qué es lo que estamos midiendo y si queremos de alguna manera expandir lo que son las distintas variables, eso también se puede ir incorporando. Esa sería la respuesta. Por acá nos llega otra pregunta. ¿Qué porcentaje de los proyectos de transformación digital tienen éxito? Bueno, eso es interesante porque en realidad no tenemos un número exacto a nivel global, digamos, de todas las compañías. Nosotros, digamos, en lo que hemos avanzado es en decir, estableciendo el proceso que mencionamos, realmente se puede lograr alcanzar el éxito. Lo que suele pasar en gran parte de las situaciones es si ese 80% de pilotos que mencionamos, digamos, no están relacionados con una estrategia y no están relacionados con un soporte de liderazgo de la compañía, es muy probable que ese piloto quede solamente en un piloto y no en una adopción de transformación digital al final del día. Muchísimas gracias. Por acá nos llega otra consulta. ¿Existen proyectos en desarrollo para América del Sur? ¿Tienes conocimiento de algún país que esté en proceso? Sí, de hecho, a su manera, digamos, los países de lo que sería América del Sur, en Argentina, digamos, hay compañías que han empezado este proceso, en Brasil, en Chile, en Perú. Hoy por hoy están comenzando el proceso, pero definitivamente, digamos, en lo que es Sudamérica, la gran cantidad de países ha comenzado. Particularmente cuando hablamos de esos workshops de certeza operacional, como mencionaba, hemos hecho particularmente y trabajado directamente con compañías, como dije antes, en Argentina, en Brasil, en Chile, también en Colombia. De hecho, próximamente en Colombia vamos a estar también avanzando con algunas compañías que ya, digamos, estamos en proceso. Digamos, el proceso ya comenzó, pero lo vamos a ejecutar dentro de 2 meses. Por acá también nos preguntan, dentro de los sistemas IoT también trabajan RFID. Correcto. Para poner un poco para la audiencia, en general, cuando hablamos de RFID, típicamente se asocia a lo que nosotros llamamos Location Awareness, los tags, donde, por ejemplo, tenemos una persona que, digamos, o un activo que está en planta, queremos que, digamos, considerar si esa persona o ese activo está en un área peligrosa, monitorear dónde se encuentra, si, por ejemplo, hay algún tipo de emergencia o si hay algún tipo de emergencia en planta, poder hacer el conteo, digamos, de las personas en lugares seguros. Se utilizan distintas tecnologías.
RFID es una de esas tecnologías de tags. Otra tecnología que se utiliza, o que, digamos, justamente es algo que está surgiendo, es utilizar protocolos de comunicación wireless HART, que es el mismo protocolo de comunicación que utilizan instrumentos inteligentes. Entonces, lo que se hace básicamente es tener una red mesh autoorganizable, muchísimo más robusta y muchísimo más simple de implementar a la hora de instalar sistemas de location awareness. Muchísimas gracias. Por acá nos llega una nueva pregunta. Mientras nuestro experto está contestando preguntas, nosotros nos gustaría saber qué tal les ha parecido o qué tal ha sido la experiencia de este seminario. La modalidad sería igual que en las preguntas anteriores, escoger una respuesta y luego hacer clic en el botón Submit. La nueva pregunta que nos llegó, Guido, fue ¿en qué etapa del proceso de implementación de transformación digital se pueden evidenciar las mayores barreras? Bueno, es interesante porque sí, por supuesto en todos los procesos siempre hay alguna barrera. Lo que en nuestra experiencia, lo que vemos bastante es, tengamos en cuenta que a veces a la hora de implementar transformación digital se pueden tener distintos approach, ¿no? De acuerdo a lo que nosotros hablábamos justamente en este proceso inicial de comenzar a crear la visión, a veces lo que surge, las principales barreras vienen dadas por lo que llamamos el status quo o digamos por lo que sería la aversión al cambio. Es decir, miren, como venimos haciendo las cosas están bastante bien, digamos, no son perfectas, pero están bastante bien. Pero al final del día, digamos, lo que hay que tener en cuenta es cuál es el beneficio que podemos lograr a la hora de realizar ese cambio, ¿no? Y eso es en el proceso inicial. Como les mencionaba antes, a veces lo que ocurre es, nosotros planteamos decir, ok, vamos a comenzar en este proceso, vamos a plantear la visión, y a veces lo que a veces naturalmente surge es, la verdad que estamos muy bien en casi todo. Y no hay como un sinceramiento de decir, ok, tenemos estas oportunidades de mejora. Y por ahí eso es lo que vemos que cuesta bastante, y es muy importante considerar el tema del liderazgo. O sea, a veces lo que es la iniciativa de transformación digital, si no viene soportado por lo que sería lo que nosotros llamamos la planta, es decir, el que está al día a día, y al mismo tiempo soportado por el liderazgo, las posiciones de liderazgo que establecen las reglas de la compañía, generalmente eso no funciona. O sea, si empezamos solamente considerando el lado de digamos, el día de pilotos de planta, pero no tenemos el liderazgo digamos, establecido, no vamos a lograr mover el concepto de transformación digital. Y por otro lado, si solo viene del punto de vista, imagínense una compañía, no sé, donde está el dueño de la compañía y dice, bueno, vamos a implementar transformación digital porque la vamos a implementar. Por supuesto estoy siendo exagerado, ¿no? El tema es que cuando tratemos de llevarlo a la realidad, nunca va a cerrar, digamos, la visión si no tenemos a los distintos departamentos y, digamos, lo que sería el equipo de ejecución también asociado con la iniciativa. Entonces, es una respuesta bastante larga, pero creo que el proceso principal es, digamos, justamente en el momento de establecer esa visión, ese arranque y ese roadmap. Y la última pregunta que tenemos por acá sería, ¿qué soluciones hay en cuanto a la verificación, calibración y análisis para instrumentación y equipos en línea? Por ejemplo, el caso de los medidores Coriolis que pueden verificarse en línea. Y si estos software de análisis tienen los módulos para verificación y calibración. Sí, la respuesta es que sí, que eso existe. Si estamos hablando, por ahí de vuelta para toda la audiencia, estamos hablando de Coriolis, estamos hablando de lo que serían transmisores que detectan caudal, y Coriolis es la tecnología, digamos, de detección que se utiliza para medir masa, digamos, partículas. Típicamente este tipo de equipos se usan para transferencia de custodia, es decir, lo podemos decir comprar y vender, digamos, el comprador y el vendedor. Cuando hablamos de la tecnología asociada para poder ver si ese transmisor o los sensores y la electrónica de ese transmisor están calibrados, lo que se utilizan son, en nuestro caso, se llama Meter Verification, que en realidad es un software que lo que me dice es, me va diciendo en línea cuán calibrado, diciéndolo muy simple, simplificándolo muchísimo, me está diciendo cuán calibrado o no está ese transmisor.
Entonces, lo que puedo hacer, porque justamente como estoy asociado a un proceso de auditoría, estamos hablando de comprar y vender, lo que puedo decir es, este transmisor, este equipo está calibrado, por ende cumple con las reglas, digamos, para poder hacer facturación o para invoicing de material. Adicionalmente, sobre ese meter verification, lo que hace es una medición online del corrimiento, llamémoslo, de la medición, y al mismo tiempo también es un componente de lo que llamamos software AMS, que es el que me permite también tener lo que es registros de auditoría de eventos de cualquier sensor de transmisor, digamos que tenga, por supuesto, comunicación digital, no solamente uno de caudal, sino, digamos, cualquiera que tenga en planta, y me permite hacer el seguimiento no solo de ese equipo, sino de las posiciones de los equipos. En otras palabras, puedo seguir la vida de transmisor, ya sea que la tenga instalada en un lugar y no sé, por X motivo decida instalarlo en otro punto, voy a tener la vida completa, de la auditoría completa de ese equipo, pero al mismo tiempo, si yo quiero auditar un punto de medición, también lo voy a poder hacer, aunque cambie el transmisor. Entonces, ese software hoy, de hecho, está bastante, digamos, tiene gran adopción a nivel mundial, incluso en Latinoamérica, de hecho puede conectarse con, como hablábamos antes, con transmisores y sensores fundacionales o cableados, y también con los inalámbricos. Muchísimas gracias, Guido. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia. Hemos llegado al final de nuestro seminario. Sin embargo, a todos los que enviaron preguntas y no logramos responderlas, las estaremos resolviendo vía correo electrónico. Les recordamos que tienen a su disposición los recursos en la ventana al lado de los slides que presentó nuestro experto del día de hoy, y que les va a llegar un correo electrónico con el cual se registraron al webinar con la versión grabada en caso de que deseen volver a ver este seminario. Los invitamos, como al inicio, a seguir nuestras redes sociales de Latinoamérica para que se mantengan informados y actualizados sobre próximos eventos y seminarios. Por nuestra parte es todo. Muchísimas gracias, Guido. Muchísimas gracias a todos por conectarse y que tengan un estupendo día.